A partir de este momento, damos comienzo a un nuevo ciclo radial. Esto que hemos denominado el ciclo cultural La Fasegis te acompaña contando. Recordamos que la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales ha invitado y sigue invitando a toda la comunidad a participar en este ciclo cultural La Fasegis te acompaña contando. Este ciclo pretende facilitar un espacio para contarnos, narrarnos, leernos un cuento o una poesía, compartir trazos literarios. Por eso, invitamos a toda la comunidad a que nos puedan enviar la grabación de hasta 20 minutos de un texto, de un cuento, una poesía. ¿Cómo tienen que hacer para participar de este ciclo? Sencillamente enviando esa grabación a la siguiente dirección de correo, que es Secretaría Extensión fcejs@gmail.com, lo que sería Secretaría Extensión Fasegis@gmail.com. Además, les pedimos que envíen una foto suya y una breve presentación de lo que van a contar. Queremos dar comienzo a este ciclo con algo de Carlos Scliar, que nos recuerda que leer esos mundos que no me han tocado ni en suerte ni en desgracia, leer los rostros que desconozco y que me hablan sin quererlo, leer las vidas que no soy capaz de vivir, leer los libros que aún no he leído y que se seguirán escribiendo. Y es que leer no es para cambiar uno, sino quizá para darse cuenta que uno puede ser siempre otra cosa. Carlos Scliar. Para dar inicio a este ciclo, nos acompaña en esta ocasión con el primer cuento María Consuelo del Río Mantilla. Ella es una lectora colombiana con un irreductible compromiso social y en su sensibilidad artística, con una aguda percepción de lo político, y se ha vinculado a esta iniciativa de lecturas con voz clara y con gran entusiasmo, aportando cuentos de ciencia ficción y de otros géneros. Para contarnos, María Consuelo ha elegido el cuento Exilio, de Edmond Hamilton. Vamos a compartir esta primera parte de este ciclo de cuentos, al cual esperamos se vayan sumando todos ustedes, se vayan sumando distintos lectores para compartir cada uno desde su lugar un pedacito de algún cuento, un extracto tal vez de algún texto literario o lo que deseen compartir, reiteramos, en un espacio de grabación que no supera los 20 minutos y que seguramente nos ayudará a enriquecernos en cada uno de estos espacios que compartiremos aquí en radio y a través de las redes sociales. Escuchamos entonces a María Consuelo del Río Mantilla, Exilio, de Edmond Hamilton. Hola, soy María Consuelo del Río, de Colombia. Voy a leerles un cuento de Edmond Hamilton, autor estadounidense, pionero en ciencia ficción y creador del subgénero de aventura espacial. Su obra fue prolífica y también escribió temas de horror y fantasía, muy famoso en la primera mitad del siglo pasado. El cuento que voy a leerles se llama Exilio. Lo quedaría ahora por no haber hablado de ciencia ficción aquella noche. Si no lo hubiéramos hecho, en estos momentos no estaría obsesionado con esa bizarra e imposible historia que nunca podrá ser comprobada ni refutada. Sin embargo, tratándose de 4 escritores profesionales de relatos fantásticos, supongo que el tema resultaba ineludible. A pesar de que logramos posponerlo durante toda la cena y los tragos que tomamos después, Madison gustoso contó a grandes rasgos su partida de casa, y luego Brazel inició una discusión sobre los pronósticos de los Dodgers. Más tarde, me vi obligado a desviar la conversación al terreno de la fantasía.
No era mi intención hacer algo así, pero había bebido un escocés de más y eso siempre me vuelve analítico. Y me divertía la perfecta apariencia de que los cuatro éramos personas comunes y corrientes. Camuflaje protector, eso es, anuncié. Cuánto nos esforzamos por actuar como chicos buenos, normales y ordinarios. Brazel me miró un poco molesto por la abrupta interrupción. ¿De qué estás hablando? De nosotros cuatro, respondí. Qué espléndida imitación de ciudadanos hechos y derechos. Pero no estamos contentos con eso, ninguno de nosotros. Por el contrario, estamos violentamente insatisfechos con la tierra y con todas sus obras. Por eso nos pasamos la vida creando uno tras otro mundos imaginarios. Supongo que el pequeño detalle de hacerlo por dinero no tiene nada que ver, inquirió Brazel escéptico. Claro que sí, admití. Todos creamos mundos y pueblos imposibles muchísimo antes de escribir una sola línea, ¿verdad? Incluso desde nuestra infancia, ¿no? Por eso no estamos a gusto aquí. Nos sentiríamos mucho peor en alguno de los mundos que describimos, replicó Madison. En ese momento Carrick, el cuarto del grupo, intervino en la conversación. Estaba sentado en silencio, como de costumbre, copa en mano, meditabundo, sin prestarnos atención. Carrick era raro en muchos aspectos. Sabíamos poco de él, pero lo apreciábamos y admirábamos sus historias. Había escrito algunos relatos fascinantes, minuciosamente elaborados en su totalidad sobre un planeta imaginario. Lo mismo me ocurrió a mí en una ocasión, dijo a Madison. ¿Qué?, preguntó Madison. Lo que acabas de sugerir. Una vez escribí sobre un mundo imaginario y luego me vi obligado a vivir en él, contestó Carrick. Madison soltó una carcajada. Espero que haya sido un sitio más habitable que los escalofriantes planetas en los que yo planteo mis embustes. Carrick ni siquiera sonrió. De haber sabido que viviría en él, lo habría creado muy distinto, murmuró. Brazel, tras dirigir una mirada significativa a la copa vacía de Carrick, nos guiñó un ojo y pidió con voz melosa: cuéntanos cómo fue, Carrick. Carrick no apartó la mirada de su copa mientras la giraba entre sus dedos al hablar. Se detenía entre una frase y otra. Sucedió inmediatamente después de que me mudara junto a la gran central de energía. A simple vista parecía un lugar ruidoso, pero en realidad se vivía muy tranquilo en las afueras de la ciudad, y yo necesitaba tranquilidad para escribir mis historias. Me dispuse a trabajar en la nueva serie que había comenzado, una colección de relatos que ocurrirían en aquel mundo imaginario. Empecé por crear detalladamente todas las características físicas de ese mundo y del universo que lo contenía. Pasé todo el día concentrado en ello, y cuando terminé, algo en mi mente hizo clic. Esa breve y extraña sensación me pareció una súbita materialización. Me quedé allí, inmovilizado, al tiempo que me preguntaba si estaría enloqueciendo, pues tuve la repentina seguridad de que el mundo que yo había creado durante todo el día acababa de cristalizar en una existencia concreta en alguna parte. Por supuesto, ignoré esa extraña idea. Salí de casa y me olvidé del asunto, pero al día siguiente sucedió de nuevo. Dediqué la mayor parte del tiempo a la creación de los habitantes del mundo de mi historia. Sin duda los había imaginado humanos, aunque decidí que no fueran demasiado civilizados, pues eso imposibilitaría los conflictos y la violencia indispensables para mi trama. Así pues, había gestado mi mundo imaginario, un mundo de gente que estaba a medio civilizar. Imaginé todas sus crueldades y supersticiones, erigí sus bárbaras y pintorescas ciudades, y justo cuando terminé, aquel clic resonó de nuevo en mi mente. Entonces sí me asusté de verdad, pues sentí con mayor fuerza que la primera vez esa extraña convicción de que mis sueños se habían materializado para dar paso a una realidad sólida. Sabía que era una locura. Sin embargo, en mi mente tenía la increíble certeza. No podía abandonar esa idea. Traté de convencerme de descartar tan loca convicción. Si en verdad había creado un mundo y un universo con solo imaginarlos, ¿dónde se hallaban?
Desde luego no en mi propio cosmos. No podría contener dos mundos completamente distintos el uno del otro. Pero ¿y si este mundo y este universo de mi imaginación se habían concretado en la realidad en otro cosmos vacío? ¿Un cosmos localizado en una dimensión diferente a la mía? Uno que contuviera solamente átomos libres, materia informe que no había adquirido forma hasta que de alguna manera mis concentrados pensamientos les hicieron tomar las imágenes que yo había soñado. Medité esa idea de la extraña manera en que se aplican las leyes de la lógica a las cosas imposibles. ¿Por qué los relatos que yo imaginaba no se habían vuelto realidad en ocasiones anteriores y solo ahora habían empezado a hacerlo? Pues para eso había una explicación plausible. Vivía cerca de la gran central de energía. Alguna insospechada corriente de energía emanada de ella dirigía mi imaginación condensada como una fuerza superamplificadora hacia un cosmos vacío donde conmocionó la masa informe y la hizo apropiarse de aquellas formas que yo soñaba. ¿Creía en eso? No, por supuesto que no, pero lo sabía. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la creencia. Como alguien dijo, todos los hombres saben que un día morirán y ninguno cree que llegará ese día. Pues conmigo ocurrió exactamente lo mismo. Me daba cuenta de que no era posible que mi mundo fantástico hubiese adquirido una existencia física en un cosmos dimensional diferente, aunque al mismo tiempo yo tenía la extraña convicción de que así era. Y entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido e interesante. ¿Y si me creaba a mí mismo en ese otro mundo? ¿También sería yo real en él? Lo intenté. Me senté ante mi escritorio y me imaginé a mí mismo como uno más entre los millones de individuos de ese mundo ficticio. Pude crear un trasfondo familiar e histórico coherente para mí en aquel lugar, y algo en mi mente hizo clic. Carrick hizo una pausa. Todavía contemplaba la copa vacía que agitaba lentamente entre sus dedos. Madison le incitó a continuar. Y seguro que despertaste allí y una hermosa muchacha se acercó a ti y preguntaste, ¿dónde estoy? No sucedió así, respondió Carrick sombrío. No fue así en absoluto. Desperté en ese otro mundo, sí, pero no fue como un despertar real, simplemente aparecí allí de repente. Seguía siendo yo, pero sin embargo era el yo imaginado por mí para ese otro mundo. Se trataba de otro yo que siempre había vivido allí, del mismo modo que sus antepasados. Verán, yo lo había creado todo. Y mi otro yo era tan real en ese mundo imaginario creado por mí como lo había sido en el mío propio. Eso fue lo peor. Todo en ese mundo a medio civilizar era tan vulgar dentro de su realidad. Hizo una nueva pausa. Al principio me resultó sumamente extraño. Caminé por las calles de aquellas bárbaras ciudades y miré los rostros de las personas con un imperioso y acuciante deseo de gritar en voz alta. Yo los imaginé a todos. Ninguno de ustedes existía hasta que yo los soñé. Sin embargo, no lo hice. Sin duda no me habrían creído. Para ellos, yo no era más que un miembro insignificante de su raza. ¿Cómo podían pensar que ellos, sus tradiciones y su historia, su mundo y su universo habían surgido súbitamente gracias a mi imaginación? Cuando cesó mi turbación inicial me desagradó el lugar. Resulta que lo había creado demasiado bárbaro. Las salvajes violencias y crueldades que me habían parecido tan seductoras como material para la historia eran aberrantes y repulsivas al vivir en mi propia carne. Solo deseaba volver a mi mundo y no pude regresar. No había forma. Tuve vaga sensación de que podría imaginarme de vuelta en mi mundo, así como había imaginado mi viaje a ese otro lugar, pero fue en vano. La extraña fuerza que había propiciado el milagro no funcionaba en dirección contraria. Lo pasé bastante mal al percatarme de que estaba atrapado en un mundo desagradable, extenuado y bárbaro. Primero pensé en suicidarme, sin embargo no lo hice. El hombre se adapta a todo, y me acoplé lo mejor que pude al mundo creado por mí. ¿Qué hiciste allí? Quiero decir, ¿qué función cumpliste?, preguntó Brazel. Carrick se encogió de hombros.
No dominaba las habilidades y destrezas del mundo que había creado, solo poseía mi propio oficio, el de contar historias. Empecé a sonreír. ¿No querrás decir que empezaste a escribir historias fantásticas? Él asintió, sombrío. No me quedó más remedio. Sin duda aquello era lo único que podía hacer dadas las circunstancias. Escribí historias sobre mi propio mundo real. Para esa gente, mis relatos eran de una imaginación desbordante y les gustaron. Nos echamos a reír, pero Carrick permaneció mortalmente serio. Madison llevó la broma hasta sus últimas consecuencias. ¿Y cómo te las arreglaste para regresar finalmente a casa desde ese otro mundo que habías creado? Nunca regresé a casa, respondió Carrick con un amargo suspiro. Hasta ahí el cuento. Espero que lo hayan disfrutado.